Dios Padre, amo, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias que nos das ese momento que podemos cantarte y hablarte. Y más que todo, Dios, te agradecemos porque tú nos hablas a través de tu palabra y hoy al leer tu palabra juntos te pedimos que tú hagas eso, que tú nos transformes ese corazón, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Bueno, la semana pasada terminamos en medio de algo, incompletos. Vimos la respuesta a la pregunta ¿cuándo debemos adorar a Dios? Y lo que vimos, la respuesta en la Biblia es siempre, no es solo por una hora los domingos, aunque eso es muy importante en nuestra adoración. Debemos adorar siempre. Mira Romanos 12, verso 1, dice, por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nuestra adoración racional o aceptable a Dios es el sacrificio de ¿qué? De nuestro cuerpo, de todo lo que somos, a vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por salvarnos a costo de su Hijo. Lo único que tiene sentido es dar todo lo que somos para adorarlo, para glorificarlo, magnificarlo en gratitud a nuestro Padre y hacerlo siempre. En cada momento, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, los hijos de Dios deben adorarlo en cada momento de su vida. Pero nos quedamos con la pregunta, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo podríamos aún pensar en glorificar a Dios siempre? Yo sé cómo hacerlo cuando estoy en ese lugar con ustedes. Yo sé cómo cantar y leer la Biblia o orar. Pero ¿cómo podemos adorar a Dios en cada momento? Parece ser una tarea imposible. Tal vez algo que decimos en la iglesia. Debemos adorar siempre. Y después uno dice, no, siempre. Pero hay un verso que nos empieza a ayudar a saber precisamente cómo hacerlo. El 1 Corintios 10, 31. Es un verso que hemos visto aquí muchísimas veces y dice así. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La respuesta a la pregunta ¿cómo alabar a Dios siempre? Es hacer todo lo que hacemos en la vida, hacerlo más cotidiano, tomar un vaso de agua, comer un plato para glorificar a Dios, desde comer o beber o dice cualquier otra cosa. En el contexto está hablando de comer, entonces tiene sentido que empezaría ahí, entonces de comer, beber o cualquier otra cosa. Eso es todo lo que hacemos. Hazlo de tal forma que esa acción magnifique a Dios, exalte a Dios. Esa es la instrucción más precisa que yo encuentro en la Biblia, más concisa y más definitiva de cómo podemos llegar a adorar a Dios siempre. No es la respuesta completa a la pregunta. Veremos en otras enseñanzas, otras partes de la respuesta a la pregunta ¿cómo puedo adorar a Dios siempre? Pero la instrucción más precisa, más definitiva es hacer todo lo que hacemos para su gloria. Y antes de terminar hoy, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo podríamos hacer eso, pero casi siempre cuando voy a ese verso enseño haciendo los estudios, 1 Corintios 10, 30, saltamos al 31, saltamos directamente a la aplicación, pero el contexto de esa instrucción que acabamos de leer en el verso 31 nos enseña mucho de cómo se ve dar o no dar gloria a Dios en todo. En los versos que vienen antes, específicamente en el 10.1 en adelante, vemos imágenes de cómo se ve adorar a Dios en todo y cómo se ve no adorar a Dios en todo. Veamos eso juntos. Yo creo que nos ayudará a buscar la respuesta a la pregunta ¿cómo puedo glorificar a Dios siempre? Aún antes de llegar al verso 31. El verso 1 de 1 Corintios 10 dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Él nos lleva aquí de regreso a la historia del pueblo de Dios en el desierto, cuando Dios los había rescatado de la esclavitud y los estaba llevando a la tierra prometida.
prometida, y Él nos conecta con ellos, aun los que no somos judíos, nos conecta con ellos porque hablando a una audiencia principalmente no judío, los que viven en Corinto eran griegos en su mayoría. Él usa la frase, mira al principio en el verso 1, todos nuestros padres. Él incluye a los gentiles en los judíos, lo que diría normalmente a una audiencia judía que eran sus padres, sus antepasados. Así nos da de entender que en Cristo somos parte del mismo pueblo de Dios que ellos. Y después él relaciona su experiencia en el desierto con nuestra experiencia con Cristo hoy día. Ellos fueron bautizados en Moisés, nosotros somos bautizados en Cristo. Ellos comieron comida espiritual, igual nosotros tenemos el pan de vida, la palabra de Dios. Ellos estaban conectados. Esa es la parte más sorprendente de ese verso. Dice, aún antes ellos estaban conectados con Cristo. Cristo estaba con ellos, la roca era Cristo. Y el mismo Salvador hoy día nos da río de agua viva y también sacia nuestra sed. Todo de eso sirve para demostrar lo que compartimos con ellos, igual que nosotros. Ellos eran el pueblo de Dios, conectados aún entonces con Cristo. El suyo hubiera sido un puesto muy seguro, muy firme, pero no fue así. Sigue leyendo, verso 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esas cosas, mire el 11, después leeremos el 6. Bueno, leemos el 6, regresa al 6. Esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y después en el verso 11, esas cosas le sucedieron como ejemplo, fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. A pesar de ser el pueblo de Dios, no le agradaron, no le adoraron, no le magnificaron, no le glorificaron. En vez de escenas de adoración de Dios en el desierto, que nos da escenas de idolatría, de su falta de adorar a Dios, de momentos cuando no glorificaron a Dios, porque esos son los momentos que abundaron entre ellos. Por ejemplo, lo que él mencionó cuando hicieron el becerro de oro y con comida, bebida y fiesta adoraron la creación en vez de su Dios, que estaba en ese momento hablando con Moisés en una montaña, la montaña a la vista de ellos, o el ejemplo que dio cuando fornicaron con el pueblo de Moab. Puede leerlo en Números 25, adoraron a sus dioses y por eso murieron miles y miles de ellos de una vez, o cuando se quejaron por las dificultades en el camino, más que una vez, es referencia una vez, pero eran varias veces, y Dios envió esa vez serpientes ardientes y murieron por su rebeldía. O cuando se rebelaron contra los líderes que Dios los había puesto en la rebeldía de Core y no querían obedecer a Dios y también murieron por su rebeldía. Nos dice algo sorprendente, que esas cosas pasaron a ellos. ¿Para qué? Con el propósito de que sirvieran luego para nosotros como ejemplo. Y fueron escritos en el libro de Números. Puede leerlo, Números 21, 25 y otros, para que nosotros las leyéramos, para que aprendiéramos de su ejemplo, de cómo no adoraron a Dios con su vida, ni le dieron gloria, y lo que le pasó por consiguiente, para que fuéramos diferentes, para que viviéramos diferentemente de ellos. Él nos está preparando para escuchar las palabras, haz todo, si comen o beben, haz todo para la gloria de Dios. Y empieza por decir, no sean como ellos. En el verso 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caigan. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. No piensen
que porque son cristianos, si son cristianos, o porque conocen la Biblia, si conoces tu Biblia, o porque se congregan en una iglesia bíblica, que no se puede desviar en idolatría fragante como ellos, que las cosas que llenan tu vida y tu corazón, el enfoque de tu vida, no piense que no pueden llegar a ser tus ídolos. También recuerda, ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran rescatados de la esclavitud. Cristo era su roca también. Y aún así, ellos se rebelaron contra Dios vez tras vez. Son conocidos en la historia más por su idolatría que por su adoración pura de Dios que los había librado. Después en el 14. Por tanto, amados míos, huyen de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen de ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que, mire eso, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al celo al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Él dice, huyen de la idolatría. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles a la tentación de ídolos. Todos nosotros, si somos parte de Cristo, cada semana celebramos que la mesa del Señor, el pan y el jugo, recordamos la muerte de Cristo. Leeremos el verso 16 y 17 después al final del servicio hoy. Y también, igual que con ellos, atrás de nuestros ídolos también, nuestra adoración de la creación en vez del Creador, las cosas que amamos en el lugar de Dios, hay demonios que reciben el sacrificio de nuestro corazón y nuestra vida y nuestro amor. Así que no hay camino neutral. No es que o adoro a Dios siempre o vivo una vida normal, soy un buen cristiano, voy a la iglesia. En cada momento nos enfrenta una decisión: o adoraremos a Dios o rendiremos culto a un demonio, que no parece ser un demonio. Los ídolos a los cuales yo doy mi amor, las personas y las actividades que a veces yo amo más que el Señor, no parecen tener un demonio atrás, pero Él enseña que lo que recibe ese amor de nuestro corazón y esa entrega son demonios. Y cuando termina ese pasaje por decir haz todo para la gloria de Dios, lo que veremos al final, Él está diciendo que si estamos unidos a Cristo, entonces la adoración de nuestra vida debe ser dirigida hacia Él, porque si no es dirigida hacia Él, va a ser recibida por demonios. Y la última parte, 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Okay, al leer eso, él va a hablar de algo que no ocurre en nuestro tiempo, pero podemos sacar una enseñanza de lo que él va a decir. Entonces, al leerlo, pregúntate, ¿de qué está hablando? Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Comen de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, comen de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, eso ha sido sacrificado a ídolos, no lo comen por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro, pues porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena. Si participo con agradecimiento, porque he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias. Ellos tenían una circunstancia muy particular a ellos en su tiempo, en su día. A veces, cuando compraban carne en la carnicería,
Era carne que había sido sacrificada a ídolos. Pero ellos, al comprar la carne, no estaban participando en el sacrificio. Entonces Pablo dice dos cosas a ellos de esa circunstancia. Dice, no es pecado comer de esa carne, porque comerla no te hace ser partícipe de sacrificio. Y dos, no comas si vas a hacerle caer a otro, otro que pensaría que estás siendo idólatra, que tal vez te seguiría en idolatría. O sea que para nosotros, eso para nosotros, porque cuando vamos al súper y compramos carne, no ha sido sacrificada a ídolos. Pero para nosotros, ese texto, lo que podemos agarrar es tan importante dirigir toda nuestra adoración a Dios que nosotros debemos preocuparnos no solo por dar gloria a Dios con nuestra vida, sino también por no desviar la adoración de nuestros hermanos, por no hacer nada que haría que otro hermano se desviara en idolatría. Y ahora llegamos al verso que leemos al principio del capítulo y en él hallamos nuestra aplicación, verso 31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Ya ves por qué dice eso? Después de todo lo que ha dicho de idolatría, de adorar a demonios, de adorar a ídolos, de adorar a Dios. Entonces dice, todo lo que hace debe dar gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros si hemos aprendido de la idolatría de los israelitas, su rebeldía, su falta de adorar al pueblo, a Dios en el desierto? Si vamos a huir de nuestra idolatría, si no vamos a rendir culto a demonios, imagina eso. Nosotros podemos salir de aquí y pasar el resto de nuestra semana por enfocarnos en nuestros ídolos, dando adoración a demonios. Si no vamos a hacer eso, si no vamos a desviar la adoración hacia de nuestros hermanos, tenemos que preguntarnos en cualquier momento, como nos está enseñando, ¿cómo puedo dar gloria a Dios? ¿Cómo puedo magnificarlo, reflejarlo, demostrar cómo es y lo que ha hecho por mí en lo que estoy haciendo ahorita? No luego cuando voy a tener mi devocional o cuando voy a la iglesia o cuando... En ese momento, por ejemplo, ¿cómo puedo dar gloria a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, por ejemplo, cuando vamos a trabajar. Y tal vez la respuesta sería, ok, debo trabajar como para el Señor y no para el hombre. Como dice en Colosenses 4, debo ser el trabajador más diligente, honesto del lugar donde trabajo. ¿Cómo doy gloria a Dios cuando tengo un conflicto con alguien? Tal vez doy gloria a Dios por ceder al otro y no insistir en mis derechos. Tal vez por escuchar al otro, entender lo que él siente. Como doy gloria a Dios en mi matrimonio. Tal vez por ser con mi esposa como Cristo es conmigo. O tal vez, como dice Efesios 5, tal vez es del lado de la esposa por tratar a su esposo como nosotros debemos tratar a Cristo. ¿Cómo doy gloria a Dios en la relación de padre e hijo con mis hijos? Tal vez es por ser en cada momento como el padre verdadero a ellos. Y cómo damos gracias a Dios con nuestras amistades. Cuando jugamos juegos de video, ¿cómo puedes dar gloria a Dios cuando juegas un juego de video? Tal vez, para empezar, por no enviciarse y hacer de ello tu Dios. ¿Cómo hacemos lo que él dijo ahí de cuando comemos? ¿Cómo comemos para la gloria de Dios? Tal vez con agradecimiento. Tal vez también sin exceso, como quien busca su felicidad en Dios en vez del plato. ¿Cómo doy gloria a Dios cuando estudio para mi trabajo en la universidad? ¿Cómo doy gloria a Dios cuando hago ejercicios con mi cuerpo? Tal vez es por tener disciplina para cuidar el cuerpo que Dios me ha dado, y tal vez también es hacerlo sin exceder y sin hacer un ídolo de mí mismo. ¿Cómo doy gloria a Dios cuando escojo mi ropa? Tal vez es al abrir el ropero de dar gracias a Dios que tengo opciones. Hay personas que no tienen opciones, y tal vez es de vestirnos de tal forma que no llamemos la atención de otras personas, de piemos gloria que merece Dios. ¿Cómo doy gloria a Dios cuando hago compras? Cuando estoy en la tienda, estoy en Amazon. ¿Cómo demuestro que estoy satisfecho en Dios y que no necesito cosas para estar feliz? ¿Cómo doy gloria a Dios cuando escucho música o veo películas o enciendo la tele? ¿Cómo cambiaría las cosas que salto y no veo y cuando decido apagar la tele o canciones que no escucharía?
Si estoy preguntándome cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento, ¿cuáles son algunas otras actividades de su vida? Yo escribí esa lista y pensé que era más o menos completa, no completa de todo, pero después me di cuenta cuando estaba manejando hoy en la mañana, no puse eso. ¿Cómo doy gloria a Dios cuando estoy manejando mi auto? ¿Cómo damos gloria a Dios en todas las actividades de nuestra vida? Esa debe ser la pregunta que hacemos en cada momento. Porque si no estamos haciendo esa pregunta, probablemente no estamos haciendo la cosa para dar gloria a Dios. Solo la estamos haciendo. Entonces lo que debemos hacer en esta semana es aprender a agarrar el hábito. Cuando hacemos todo, cuando estoy limpiando aquí después, cuando estamos tomando café, en cada momento de esa semana, decir, Dios, ¿cómo hago esto para tu gloria? ¿Cómo te doy gloria al hacer eso? Y se va a sentir al principio que estamos haciendo trabajo doble, porque no solo estamos haciendo la cosa, estamos también preguntándonos cómo puedo dar gloria a Dios, pero así es como aprendemos a hacer todo para la gloria de Dios. Si no eres cristiano y estás escuchando eso, mire, la forma más grande en que tú puedes glorificar a Dios es rendirle tu corazón, rendirte a su señorío por arrepentirte, bautizarte, porque en ese momento Él se exaltará por revelar su soberanía y su gracia y su poder y su bondad en el momento de salvarte, al hacerte nacer de nuevo, al perdonar tus pecados. Y ahora, los que estamos en Cristo tenemos el gran privilegio de compartir la cena del Señor juntos, lo que Pablo mencionó en 1 Corintios 10, verso 16, leemos esa parte. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros, los que nos hemos entregado a Cristo, juntos somos su cuerpo. Y estamos cubiertos con su sangre. Y juntos tomamos una copa y tomamos pan. Y recordamos esa gran realidad, que por el cuerpo inmolado de Jesús, su sangre derramada, nosotros ahora somos uno, un cuerpo en Cristo, hijos e hijas de Dios, unidos por su sacrificio por nosotros. Recordamos eso, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por amarnos y perdonarnos y dejarnos ser tu pueblo. Permitirnos rendir nuestra adoración a ti, el único Dios verdadero, quitar el velo de nuestro corazón, hacernos verte y poder contemplarte y amarte. Y ahora, Dios, te pido que en esta semana, que tu Espíritu Santo nos recuerde a preguntar cómo puedo darte gloria en este momento, haciendo esa cosa que estoy haciendo. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos abra los ojos y nos haga ver toda la diferente forma en que nosotros podamos vivir nuestra vida para darte gloria. Y que tú seas glorificado más y más en nosotros. Te damos gracias por Jesús. Gracias que podamos ser tus hijos. Lo recordamos ahora. En su nombre oramos. Amén.